quieren dar a conocer un poquito más de su formación, pues lo podrán hacer. Primeramente, empezando por las damas, pues tenemos a Esther Acosta. Ella es mejor conocida como Teté. Aquí la tenemos. Ella es pedagoga de profesión, ha sido docente durante muchos años, creo que 27 años por ahí, y se ha dedicado a trabajar en empresas. El área laboral ha sido su fuerte, pero ha estado trabajando en desarrollo organizacional, desarrollo humano con los empleados. Entonces, una carrera muy fructífera en este sentido. Y además ha sido descodificadora desde hace 7 años. Por lo tanto, su experiencia en grupos, en talleres, en diplomados, trasciende a la formación de personas que pues nos estamos preparando para ser acompañantes en la descodificación. Bienvenida, Tete. Muchas gracias. Muchas gracias, Berta. En segundo término tenemos a Elisa Fuentes, psicóloga de profesión y también una persona que se ha dedicado mucho a acompañar a personas que tienen que ver con este asunto de irse formando, capacitando, en el asunto de también acompañar a otros. Ella es terapeuta y actualmente da clases en el diplomado impartido por CADU llamado Descodificación Biointegrativa. Bienvenida, Elisa. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Finalmente tenemos a Víctor Fontana Cermeño. Él es licenciado en Psicología, egresado de la UNAM, Campus Iztacala, ahora es CES Iztacala, y él ha sido terapeuta desde hace más de 20 años. Tiene amplia experiencia en el campo clínico. Él es terapeuta corporal y biodinámico, sistémico también. Actualmente forma parte de la plantilla docente en el Diplomado de Descodificación Biointegrativa. Bienvenido, Víctor. Gracias. Muy bien, pues entonces ahora sí a lo que venimos, tenemos aquí la maravillosa oportunidad de interactuar por chat. En algún momento pues podremos preguntar, podemos recibir sus preguntas y yo se las haré llegar. Bueno, pues repito el nombre de la conferencia. Estamos aquí analizando un poco este título, fíjense, descodificando el síntoma a través de la experiencia. Vamos a revisar algunos casos de algunas enfermedades, algunas situaciones de salud, y la pregunta va a ser para los tres panelistas, ¿cómo han abordado desde su propia experiencia profesional y personal, por supuesto, las problemáticas que vamos a revisar en este momento? Aquí tengo mi teléfono para poderme apoyar un poquito en los casos. Cualquier inquietud que por ahí surja, por favor, me la van comentando en el chat. Agradeceré que los mensajes privados los hagan llegar a la persona interesada, por favor, y aquí nos quedamos para todas las charlas públicas, por favor. El primer caso es de una mujer de 24 años. Ella es mexicana y es la segunda hija de 2. Ella tiene padres divorciados desde que era niña y ha sido profesionista y vive con su pareja. El motivo de consulta psicológica es el siguiente. Ella ha tenido una infección vaginal desde hace 6 meses, problemas en la relación de pareja, obviamente, derivados del síntoma. Se ha indagado con ella acerca de la periodicidad del síntoma, cada cuándo se ha presentado, ya que refiere estar en tratamiento médico desde hace 5 meses con antibióticos y estudios de laboratorio cada 2 meses, pero la infección no cede. Los días en que las molestias son mayores es cuando faltan 7 días para su menstruación. Llevaba 1 año viviendo sola y hace 7 meses se fue a vivir con su pareja. Todo está muy bien, excepto que su mamá se molestó y le dijo las siguientes palabras. No está bien que te vayas a vivir con tu novio. No me gusta. Bueno, la primera invitación que les voy a hacer a nuestros amables asistentes a esta conferencia es que reciban la información del caso y la sientan. ¿Qué les sucedió a ustedes en su cuerpo, en sus sensaciones, al escuchar de una mujer que tiene infecciones vaginales que ya se han convertido en crónicas? Parece ser que nada le ha funcionado, a pesar de que el antibiótico lo ha estado tomando desde hace 6 meses. ¿Qué sucede con ustedes? ¿Qué pasa? Si quieren comentar en el chat, aquí estoy para leerlos.
Y ahora sí, les voy a pedir a mis panelistas que, conforme deseen, van abriendo su micrófono y van aportando sus valiosísimos comentarios. Tete, ¿quisiera ser la primera? Ay, tu micrófono, por favor. Si no lo Ahí apago, es. luego salen mis fieras aquí Sí, peleándose y se oyen por todos lados. no te preocupes, bienvenido. Bueno, ¿qué sucede cuando escuchamos que una persona tiene una infección vaginal? ¿Sí? Desde el punto de vista personal, inmediatamente viene esa sensación de incomodidad, porque quien haya tenido una infección vaginal sabe que no es algo agradable y que generalmente eh, se ha relacionado durante mucho tiempo con algo sucio. ¿Sí? O sea, las personas que tienen este tipo de infecciones, pues son personas que pues quién sabe dónde andarán, ¿no? Afortunadamente ya en tiempos más recientes, pues se ha dado a conocer un poco más que a veces este tipo de afecciones pueden tener otras causas, ¿no? Como la ropa muy ajustada, la ropa de tejidos que ocasionan sudor, etcétera, etcétera, que también podría ser. Pero ¿cuál sería el trasfondo biológico de una infección vaginal? La infección vaginal se da en fase de reparación de un contacto no deseado. Y ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿cómo es posible? Pues si ella vive con su novio, pues seguramente ese contacto es deseado. Pero es muy curioso cómo se dan aquí las coincidencias, ¿no? Ella empieza a presentar estas infecciones poco tiempo después de que se va a vivir con él. Y dices, oye, pero lo desea. Sí, lo desea conscientemente. Pero hay ahí algo atrás, algo de todos esos principios, de todas esas creencias que le han inculcado desde niña, ¿sí? De mamá, abuela, tías, mujeres, medios en general, ¿sí? Y entonces, una persona que tiene un contacto sexual con su novio sin estar casada y habiéndose ido a vivir con él en contra de su mamá, genera un conflicto. Y la persona conscientemente puede decir, ay, ya estoy grandecita, ya sé lo que hago. Decidí irme a vivir con mi novio y estoy muy contenta y muy a gusto. Pero su inconsciente está ahí, machacando todo el tiempo que hay un contacto que no debería tener, que no lo debería querer, que no lo debería desear. Y entonces ella ha entrado en un ciclo en donde siente la culpa por lo que está haciendo y luego al rato empieza, oye, pues no, pero estoy muy bien y empieza a ver otros aspectos de su vida en donde dice, oh, pues soy dueña de mi vida, yo puedo hacer lo que quiera. Pero al rato, otra vez, viene algún momento una palabra, una mirada, algún comentario que la remite a todas aquellas frases que escuchó durante su infancia y que la remitieron a que ese tipo de contactos no está bien, ¿sí?
Entonces, bueno, pues esta persona ha entrado en ese ciclo. ¿Y qué hicieron ustedes, mi querido Vic? Bueno, pues es curioso, todo lo que comentas coincide perfecto con la persona, pero quisiera subrayar esto que dices de todas las creencias y cosas que ella misma de alguna manera repetía sin ser del todo consciente. Ujú. Y tienen que ver esto que decías de las creencias y de las cosas con respecto a la sexualidad activa que ella ya tenía con su pareja, que desde niña de alguna manera le fueron dadas, ¿no? Y uno pudiera pensar, pues, ¿por qué? O sea, de niña le dijeron cosas, ¿no? No te debes ir a vivir con tu novio. Pues las más de las veces, en la mayoría de nuestras historias, no nos lo dijeron explícitamente, así de claro con todas sus letras, pero hubo muchos comportamientos y dichos alrededor de nuestro ambiente infantil que nos iban dando pequeñas probaditas o pistas de lo que significaba o de lo que eh, papá o mamá pensaban o sentían con respecto a temas de sexualidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, escuchar a mamá platicar con una tía acerca de aquella vecina que salió con su domingo 7. Y entonces no es el mensaje directo a la niña, pero sí la niña capta la emocionalidad de la mamá, el tono en el que lo dice, y entonces presta atención y cacha de ahí, de esa charla entre su tía y su mamá, cacha elementos que se van a ir sumando a lo que va a escuchar de papá, de los abuelos, de los hermanos mayores, de los otros tíos, lo que dicen en la escuela. Y entonces, claro que todo eso va a construir una perspectiva de esta niña que cuando se convierte en mujer, pues llega con toda esa carga a la etapa de vivir con su novio sin estar casada. Y entonces ese comentario de la mamá de no estar de acuerdo se convierte en un pensamiento recurrente de que algo no está haciendo bien. Y embona perfecto en lo que has descrito, Tete, que sin conocer el caso, solo por lo que nos ha leído Berta, pues has descrito muchas cosas que ciertamente a lo largo de la terapia, pues fuimos investigando, porque esta chica llega con el motivo de consulta así de claro, o sea, tengo un problema de infecciones vaginales que no he podido resolver en los 5 meses que llevo con mi ginecóloga, con tratamiento tras tratamiento de antibióticos, y esto no para, ¿no? Entonces, esto ya me está trayendo problemas con mi pareja, etcétera. Entonces, eso es lo que la empuja a buscar un espacio psicoterapéutico. Y entonces ahí vamos investigando justamente, pues, esto, ¿no? La temporalidad, cuando se da, pero también todos estos constructos de pensamiento que ella va generando mes con mes. Y entonces así es como fuimos dando con este dicho de la mamá y con la historia de la mamá, que tenía que ver justamente con uno solo puede salir de la casa como mujer casada y de blanco. Sí, yo también pues pudiera reforzar un poco esta parte de la que habla Víctor, las creencias, y tendríamos que abordar el tema de la aceptación, y a mí me gustaría verlo desde otra vertiente entre la aceptación de lo femenino y lo masculino. Se trata de lo mismo que nos están explicando Tete y Víctor, las creencias con las que fuimos creciendo. Sin embargo, desde la perspectiva de lo femenino y lo masculino, tendríamos que indagar qué significa para mí ser mujer, qué significa entrar en contacto con lo masculino,
Y es un tema muy, muy interesante porque volvemos a caer en las figuras paternas, mamá y papá. Ellos se amaban, vi que de verdad tenían una relación de comunicación, o vi que constantemente estaban en fricción y en conflicto, y vi que cuando se acercaban a lo mejor lo hacían con pelea o con discusiones, y a lo mejor cuando me volví adulta, llevo en mi inconsciente la no aceptación de lo masculino, pero tampoco de lo femenino, porque este tipo de infecciones vaginales también habla de que hay algo en mí como mujer que no me está acomodando bien, ¿no? Y mucho menos de lo masculino si tengo que recibirlo en mí, siendo la vagina la puerta de entrada a lo masculino, ¿no? ¿Me dejo penetrar por el amor o estoy en conflicto cada vez que dejo penetrar qué? ¿Qué significa lo masculino? Todas esas cuestiones tendríamos que entrar y indagar. ¿Saben? Porque estar en terapia es como una exploración, una aventura. Tenemos que aventarnos un clavado a nuestras creencias, a nuestro pasado, a nuestro inconsciente, y ir con una lamparita con nuestro terapeuta, ¿no? Alumbrando todo aquello que vivimos, que nos impactó, que sentimos y que no sabemos que está ahí hasta que aparece en forma somática en alguna expresión de enfermedad o en alguna conducta, porque saben, podemos expresarlo a manera de conducta o a manera corporal. Nuestras expresiones eligen diferentes caminos. Entonces, este caso, como muchos, muchos otros, tiene muchas vertientes para asomarse y explorar. Ujú. Claro, Elisa, muchas gracias. Y me encanta cómo los tres, desde su experiencia, desde su asunto, nos ponen ahí frente a este caso, nos sensibilizan para poder comprender la experiencia de una mujer que ha batallado mucho tiempo con este síntoma. Por eso yo ahorita les decía, cuando les presenté este caso, que había que entrar en nosotras, creo que la mayoría somos mujeres, para ver cómo nos llega esta sintomatología de una infección vaginal. Y es increíble de verdad, y qué bueno que hay este tipo de espacios para poder hablar así abiertamente cómo las creencias tienen un peso fundamental en mi conducta, más también en mis síntomas. Tete, con mucho gusto. Esta parte que comenta Elisa me llama mucho la atención, porque si esa es, si fuera realmente, no conozco el caso a profundidad, pero si este fuera el caso, y como dice Elisa, cuando vas a terapia, pues empezamos a explorar, ¿no? Empezamos a explorar por dónde va y puede ser esta una de las causas de ese conflicto, y entonces el contacto sexual desde mi inconsciente, y esto quiero que quede muy claro, porque a veces creemos que nuestra parte consciente nos gobierna, y la verdad es que no es así, ¿sí? Todo lo que está tatuado en nuestro inconsciente es lo que va a generar en un momento determinados síntomas, ¿sí? Porque lo que tenemos consciente lo resolvemos de manera consciente, pero lo que está inconsciente es bastante complicado. Y desde esta vertiente en que lo explica Elisa, entonces sería un contacto no deseado, que es el mismo caso de Vic, pero desde diferente perspectiva, ¿sí? Pero es el mismo caso. Es fase de reparación de contacto, de un contacto no deseado o de un contacto que no debería tener. Claro. Y antes de darle la palabra a Víctor, que estaba solicitando, solo quisiera comentar, de verdad, la importancia de acudir a estos procesos terapéuticos en donde, como decía Elisa, voy a usar su metáfora y voy a dar a conocer la mía. Yo siempre he pensado que entrar a terapia y entrar a caminos así extraños
Es como si nos metiéramos en una cueva bien oscura, donde quién sabe dónde vamos a parar. Cuando vamos de la mano de nuestro terapeuta, es como si lleváramos nuestra antorcha encendida. No quería dejar pasar la oportunidad de comentar la importancia de la terapia bien acompañados. Víctor, por favor. Gracias, Berta. Sí, efectivamente, lo que ustedes están escuchando aquí, ahora como participantes en esta conferencia, al público que ahora nos acompaña, pues lo que están escuchando es un caso en el que estamos virtiendo ya el análisis, pero es obvio que esta chica, que con todo esto que estamos diciendo pareciera que pues, está muy claro, pues en realidad ella no tenía claridad de dónde estaba el conflicto y qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, es como si llegara, usando esta metáfora de Berta, a esta cueva oscura en donde se encontró con que ya no podía ver, no podía avanzar y no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, pues buscó esta opción de buscar ayuda y bueno, curiosamente, quien le recomendó quien le recomendó conmigo, eh, había sido paciente mío y sabía que yo trabajaba con el cuerpo. Entonces digo, bueno, pues velo a ver, ¿no? A ver si por ahí algo trabajas, ¿no? Entonces, ciertamente, preguntabas hace ratito, Tete, ¿qué hicimos ahí, no? Bueno, pues fue muy simple en realidad, ¿no? Primero fue observar, primero fue investigar cuál era esta dinámica, qué estaba significando para ella el estar viviendo con su novio y tener esta sexualidad activa ya con él, con estos constructos, ¿sí? Que, como retomando tus palabras, vivían en el inconsciente. Ella no estaba del todo consciente de que eso era lo que estaba provocando, ¿no? Y entonces cuando le explico el efecto que tienen esos constructos, esas creencias en su organismo, porque primero es biología, ¿sí? Entonces abre unos ojos, suelta las lágrimas, ¿sí? Y empieza a sentir, ¿no? Como diciendo, ahora entiendo. Uh-huh. Y la tarea en realidad fue muy simple. La tarea era que se acercara a su madre para empezar a hablar de estos temas no hablados, uh-huh, y pudiera conocer un poquito más acerca de la historia de su madre como mujer, porque además la madre se había casado ya tardíamente, tardía para la época, después de los 30 años, ¿sí? Y había ahí muchas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, como a la segunda o tercera sesión pudo ir a hablar con su mamá y las infecciones empezaron a disminuir. Entonces, fueron 3 meses en total en los que llegó un día a la sesión con sus análisis clínicos a mostrar estoy limpia. Qué maravilla, Víctor. Realmente es escucharlos a los tres, es de veras entender la importancia y la necesidad de atendernos desde otros puntos de vista. Antes de darle la palabra a Tete, que me la había pedido, hay una pregunta aquí en el chat, Víctor, para ti. ¿Cómo se trabaja con el cuerpo? Por favor. ¿De qué manera se trabaja con el cuerpo? Bueno, hay muchas maneras de trabajar con el cuerpo. De hecho, en descodificación biointegrativa trabajamos con el cuerpo. Ajá. Hay muchas modalidades. Ajá. Hay desde tomar algunas posturas que nos vayan haciendo conciencia de nuestras sensaciones, trabajar, por ejemplo, algunos movimientos. Hay muchas maneras. Se puede trabajar de manera activa, se puede trabajar de manera pasiva, a través de algunos movimientos que pueden ser tipo masaje o posiciones que el terapeuta le va sugiriendo al paciente. Y de esta manera, en el cuerpo van a ir reflejándose pues muchos de estos aspectos que están ahí y que obedecen o están relacionados con estos asuntos psíquicos como los constructos, las creencias,
experiencias incluso que hemos tenido, que aunque no nos acordemos, yo mucho les digo a mis pacientes esto, aunque haya cosas que no nos acordamos desde la cabeza porque no tenemos imágenes de ello, el cuerpo sí se acuerda. Es decir, nadie se acuerda de lo que vivió cuando tenía 5 meses de edad. Nadie tiene un recuerdo como tal, pero el cuerpo sí. El cuerpo y las memorias que se generan a nivel muscular y celular, esas se quedan ahí. Y entonces son las que a veces con algunas posturas, algunos movimientos, algunos ejercicios en este trabajo con el cuerpo, bueno, pues van complementando la historia que el paciente trae en el discurso. Ok, muchas gracias, Víctor. Escuchamos a Tete para cerrar este caso y les voy a lanzar a los tres una pregunta que nos hace Diana. Por favor, Tete. Bueno, lo que quería comentar era precisamente esto, ¿no? Cómo en el diplomado, a través de las diferentes vertientes, se analiza un caso, porque si únicamente se tratara de descodificar, pues vendría la explicación, ¿no? Lo que está pasando con tu cuerpo es esto es lo que está ocurriendo, y y pues, ay, a ver qué haces, ¿no? Sino que en descodificación biointegrativa integramos precisamente diferentes abordajes terapéuticos, porque cada consultante es único. Lo que te funcionó con uno, no necesariamente te va a funcionar con otro. Yo he tenido consultantes que de una consulta, que llegan y les digo, mira, lo que está pasando es esto y esto y esto y esto y esto, y nos vemos para la próxima, y para la próxima me dicen, ¿qué cree? Pues que vengo a decirle adiós y a darle las gracias, ¿sí? Pero hay personas que han requerido más tiempo, porque esa exploración de la caverna, encender la antorcha, ir a todos los recovecos, o sea, no es nada más el decir, es una receta, es toda una aventura en la que podemos encontrar pues muchísimas cosas. Y en el diplomado lo que buscamos es dar precisamente la mayor cantidad de herramientas útiles y comprobadas para que puedan elegir la más adecuada para cada persona. Perfecto, Tete, muchísimas gracias. Antes de pasar al siguiente caso, quisiera yo compartirles una pregunta que nos hace Diana Sosa en relación al mismo tema. Ahí les va, miren, dice, ¿esa sería la solución siempre? ¿Hablar con la mamá? Mi caso es básicamente el mismo, pero yo llevo 1 año y medio. Estoy totalmente consciente de mis limitantes, de las creencias de mis padres. ¿Alguien quisiera cerrar este asunto contestándole a Diana? Mira, o sea, yo lo resumiría en una frase. A mí me gusta mucho la frase de una compañera de trabajo, que dice, la razón, entender, ayuda mucho. Pero hay asuntos que necesitamos desde las vísceras transitar. Entonces, hay muchas personas que han estado en proceso durante mucho tiempo y está muy bien porque les da mucha claridad. Pero aquí el trabajo con el cuerpo básicamente es integrar a esa conciencia que tengo ya acá, integrar la experiencia del cuerpo. Muchas gracias, Víctor. Elisa, por favor. Gracias, Berta. Lo que yo quería compartir, y vuelvo al uso de la misma metáfora que me parece fabulosa, ¿sabes? Es que cada uno somos una cuevita diferente. Por eso no se puede dar la misma solución, ¿no? Hay cuevas más profundas, hay cuevas donde entra menos luz, más luz, hay cuevas que tienen estalactitas, hay cuevas que se hacen chiquititas y hay cuevas que se hacen enormes. Cada ser humano es diferente. Estoy haciendo el símil de la cueva con el inconsciente.
¿sí? Para que se entienda mejor. No hay recetas en la conducta humana. Lo que me duele a mí, para otro puede ser placer. Para lo que otros es un pecado, para otros es una virtud. Entonces, no hay recetas de decir, a ver, si todas las mujeres con infección vaginal vayan a hablar con su mamá. Imagínate, eso es muy, muy complicado y pecaríamos de simplistas si diéramos esa receta así, ¿no? No puede ser. Tienes que hacer el trabajo de agarrar tu linterna, o sea, tu terapeuta, y echarte el clavado a tu cueva, cada quien. Gracias. Gracias, Elisa, muy acertado tu comentario. Tete, para cerrar este tema, por favor. Independientemente del abordaje terapéutico que se elija, desde la descodificación del punto de partida sería ver cuál es ese contacto que no quieres, que no debes, que te hace daño. Por supuesto, estamos hablando en caso de infección vaginal, ese contacto sexual, ¿sí? Y después ir a buscar los motivos por los cuales no debería, o por qué me lastima, o por qué es indebido, ¿sí? O sea, es toda una exploración. Y por eso nos complementamos con el resto de los abordajes terapéuticos, dependiendo de lo que cada consultante necesita. Muy bien, Tete, también muy atinado. Nuevamente, pues es la invitación a un conocimiento individual. El ser humano es lo que nos enseñan desde que estamos en la primaria, ¿no? Somos únicos, únicos e irrepetibles. Vamos a pasar al segundo caso. Ahorita contestamos la pregunta de Araceli con mucho gusto. Y el segundo caso, seguramente más de una persona por aquí lo ha vivido en algún momento de su vida. Es un caso de una mujer de 33 años que su diagnóstico es sinusitis crónica. Yo creo que este diagnóstico a todas las mamás nos para de pestañas porque es un asunto que luego, igual con las alergias y estas cuestiones respiratorias con los hijos, nos ponen así con un foco rojo enfrente de nosotros. Los síntomas de esta chica son los siguientes. Experimenta un moco de sabor desagradable y huele a metálico. Ojos enrojecidos, garganta inflamada. Siente inflamada la parte superior de la nariz y experimenta dolor. La mamá de esta chica, refiere que inició alrededor de los 4 años, unos meses después que nació su hermana menor, la cual presentó hipoxia perinatal y diagnosticada más tarde con parálisis cerebral infantil, con espasticidad en hemicuerpo derecho, con problemas del lenguaje y del habla, trastornos del desarrollo motriz y cognitivo. Oh, qué caso. Los síntomas se recrudecieron a partir de que su hija de 6 años pregunta por su papá y expresa querer conocerlo. Es decir, la mamá de esta chica habla de dónde surgen los síntomas, que tiene relación con el nacimiento de su hermanita, que tiene esta parálisis cerebral. Y los síntomas de la paciente se agudizan cuando su propia hija le pregunta por su padre y le expresa su deseo de querer conocerlo. Esto, ¿qué me pueden decir? Voy a leer un poquito más. Fue a raíz de un ejercicio que hicieron en la escuela y los demás niños hablaron de su familia y sus papás. Refiere que la niña le preguntó, oye mami, ¿yo sí tengo papá? Ella le explicó que sí, pero que por algunas circunstancias vivía en otro lado. La niña pregunta que si lo puede conocer y ella le dice que sí, pero en realidad no quiere hacerlo, ya que la separación fue muy dolorosa cuando ella descubrió que él tenía otra mujer embarazada más o menos del mismo tiempo que ella, cuando estaban a punto de casarse. Ya no se casó y decidió irse de la ciudad. Este caso, pues, de sinusitis crónica con un moco de un sabor raro y olor metálico,
¿Quién lo quisiera empezar a abordar? Adelante, Víctor, gracias. Pues mira, ahí hay un par de cosas que me parecen muy interesantes, ¿no? Para comentar, ¿no? O sea, la edad de esta mujer cuando nace su hermana, ¿no? Que es después de los 4 años, ¿no? Es la edad en la que se da una de las heridas emocionales, ¿no?, importantes en el desarrollo de cualquier persona, pero es una edad crucial para esa herida, ¿no?, que es la herida de traición. Y curiosamente, uno de los acontecimientos por los cuales esta mujer entra en conflicto cuando su hija le pide conocer a su papá, ¿no?, es ese mismo complejo conflicto vuelve a reproducir ahora siendo ella adulta. Pero aquí Tete antes habló del inconsciente, y en el inconsciente hay varias reglas, varias leyes, y una de ellas es que el tiempo no existe. De tal manera que la experiencia de esa niña, ahora mujer, de 4 años y cachito, cuando nace su hermana y vive una especie de desplazamiento, no importan los 30 años que han pasado, ella, cuando su hija le pide conocer a su padre, vuelve a experimentar en el cuerpo algo similar. Y ahí es donde hace un momentito comentábamos, hay asuntos que hay que transitar desde las vísceras, volver a sentir, porque racionalmente podemos entender que no es una niña de 4 años y medio que pierda a su papá y a su mamá porque nació una bebé. Racionalmente lo entendemos, pero el cuerpo de esa niña tiene grabado un impacto que se dispara en el momento en el que su hija le pide conocer a su padre. Y ella ni siquiera se da cuenta, seguramente, ya nos platicarás un poco, Tete, pero seguro que ella ni siquiera es consciente de esa conexión. Pero es muy interesante la historia, ¿no? Y en el trabajo que hacemos en psicocorporal, pues estudiamos las heridas emocionales, lo que va forjando el carácter, que va a matizar la forma en la que las personas ven el mundo. Claro, interesante este abordaje, Víctor, porque aunque no nos acordamos y en el fondo la llegada de un hermano es algo maravilloso, hemos revisado en diversas teorías cómo nuestra psique de repente se siente lastimada y amenazada de perder el amor de mamá y papá. Muchas gracias, Víctor. Tete, Elisa, ¿me levantaron quien quisiera? Tete, Elisa, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, gracias. Un comentario breve. Acabas de decir algo muy importante, Berta. Fíjate que a veces el afecto no está relacionado con la sensación de amenaza. Los hermanos se quieren muchísimo, pero no obstante nos generan amenaza, ¿no? Entonces no tiene nada que ver. Tú puedes decir, es que yo adoro a mi hermano. Sí, sí, pero cuando nació, tu posición dentro de tu familia se puso en riesgo, porque tus papás ya no te iban a atender de la misma manera. La atención de papá y mamá se fue al hermano y entonces tú de alguna manera quedaste desamparado. Y quiero contarte aquí que todas las rinitis, como todas las itis, que refieren una inflamación, ¿no? Tiene que ver con que el cuerpo se está defendiendo. Ajá. ¿Y qué mejor evidencia, o podríamos preguntarnos de qué se está defendiendo? Justamente de la amenaza que está sintiendo. Ajá. Hay diferentes órganos y sistemas que se pueden inflamar, pero cuando se trata de aquí, de esta zona de la nariz, de lo que respiro, de lo que huelo, y ahí Tete nos va a echar la mano, ¿no? Tiene que ver con esta parte muy primaria
¿Qué es el olfato? ¿No? ¿Qué está poniéndose en riesgo? ¿Qué tan esencial en mí se pone en riesgo al nacimiento de un hermanito y de un hermanito además enfermo? Seguramente me va a quitar a mi mamá. Yo estoy en riesgo. Entonces, todas las itis tienen que ver con esa defensa furiosa del cuerpo por querer defenderse y agarrarse a la vida. Tete, tú sigues, dime que eres la descodificadora. Gracias, Elisa. Tete, por favor. La verdad es que es muy interesante todo lo que han dicho, porque, bueno, primero vamos a ver una pequeña explicación técnica de qué sucede en toda la vía aérea, ¿sí? Cuando una persona está viviendo el conflicto activo, su mucosa se ulcera, toda la mucosa interna se ulcera. ¿Para qué? Para permitir que pase más aire. Una vez que entra la fase de reparación, es decir, cuando se soluciona el conflicto de alguna manera, entonces viene la inflamación, viene el segregar moco, porque los mocos sanan, ¿sí? O sea, los mocos tienen una función de reparar precisamente. Ahora, cuando esta persona viene conmigo, pues hacemos muchas veces metáforas, ¿no? Ustedes han observado, quienes tengan mascotas, ¿qué sucede cuando el perrito llega a un lugar nuevo? Empieza a olfatear. Y esa fue precisamente la pregunta que yo le hice a esta persona. La voy a llamar por su primer nombre, ella me dio permiso. Cuando llegó Ana, le digo, a ver, Ana, ¿en dónde hueles peligro? Y se quedó así. Y dice, es que hay una situación de algo que sé que tengo que hacer, pero que no quiero hacer. Le digo, ¿y esto cuánto tiempo tiene? Dice, pues tiene como unos 6 meses. Digo, ¿y tiene relación con el que se te hayan recrudecido los síntomas de la sinusitis? Ay, sí. A partir de ahí fue que esto se volvió más fuerte. Le digo, ¿y qué ocurrió en ese evento? Entonces ya me platicó ahí, ¿no? Lo que Berta nos acaba de comentar de su hija, que le había preguntado, pues que si tenía papá, y que si tenía papá, pues quería conocerlo, ¿no? Y él dice, pues que no quiero que lo conozca. Dice, porque a pesar de que él fue el que me puso el cuerno, a la hora que le dije, ¿sabes qué? No me caso. Me dijo, pues si no te casas conmigo, ni quiero conocer a tu hijo, ni me voy a hacer cargo de él, y si algún día lo conozco, le voy a decir que eres una palabra de 4 letras que empieza con P. ¿Sí? Entonces, de esa ruptura, ella quedó así muy, muy ciscada. Entonces, a la hora que la niña le dice, oye, pues quiero conocer al papá, se le viene a la mente todo eso que dijo el Señor. Y eso le huele a peligro. Ella tenía miedo de que este hombre fuera a decirle cosas a su hija que la pusieran en mal con él. Decía Víctor, se dispara el síntoma. Efectivamente, le llamamos se desencadena. El evento desencadenante fue precisamente la
situación que vive con la niña. Pero no nos quedamos ahí. Nos vamos más atrás, desde dónde viene. Y entonces, con el lenguaje del cuerpo, nos vamos recorriendo atrás, 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 a la primera vez que sentiste que olía peligro. Y ella da otros eventos. De hecho, en la situación presente que vivía había peligro en varias partes. Pero nos fuimos hasta atrás y empieza a relatar lo que sucedió cuando nació la hermana y que efectivamente con todas estas discapacidades que tenía la niña, pues toda la atención se fue para allá. Porque dice la mamá que empezó meses después. O sea, de momento a lo mejor sí fue lo que decía Berta, ¿no? Lo que decía Eli. A lo mejor sí, me da mucho gusto, un hermanito y todo, pero cuando empiezo a ver que prácticamente desaparecí, entonces ella empieza a generar este síntoma y por supuesto se hace un ciclo donde huelo el peligro, luego de repente mi mamá me vuelve a poner atención, mi papá otra vez, me tranquilizo, pero al rato otra vez. Y es otra vez, otra vez, otra vez. Esa repetición de eventos es lo que nos dan la cronicidad. Y lo había tenido hasta que surge este evento con la niña, en donde se le recrudecen otra vez los síntomas. Ya se habían quedado ahí latentes. Entonces, bueno, pues como veíamos la parte del peligro que ella olfateaba, pues empezamos a buscar más áreas de peligro. Y tenía varias. Ella trabajaba en una dependencia gubernamental y estaba a punto de acabarse el trienio, cuatrienio, ni sé cuánto dura, ¿sí? El trienio. Y pues ya sabemos que los puestos de confianza en el gobierno pues se dan dependiendo de quién era tu candidato, ¿no? Entonces ella veía mucho la posibilidad de perder su puesto de trabajo. Otra área de peligro que ella tenía es que precisamente esta hermana pues ya había crecido, pero aún cuando estuvo en muchos tratamientos y ya era más o menos pues no autosuficiente, pero ya no tan dependiente. ¿Sí? Por lo menos sus necesidades de vestirse, de comer, todo las cubría sola. Sin embargo, económicamente, pues no se podía mantener sola. Entonces, acababa de ir a su casa en otra ciudad y vio a su papá muy cansado. Y a su mamá, así los vio un día, así en la tarde, que los dos estaban así, dice, y se me vino a la mente, mis papás ya no van a durar mucho. ¿Qué va a pasar con mi hermana cuando ellos no estén? Y esa era otra área en la que ella olfateaba peligro. Y entonces decía, es que desde el evento con mi hija, esto no se me quita. Y cada vez va peor, y efectivamente médicos y médicos y médicos, y no ocurría nada, ¿sí? Entonces, bueno, pues empezamos a trabajar, bueno, ella empezó a trabajar, porque honestamente ella fue la que hizo todo, yo nada más le decía, bueno, ¿y qué vas a hacer con esto? ¿Y qué vas a hacer con aquello? ¿Y qué alternativas tiene? Ella empezó a buscar alternativas, y bueno, pues la conclusión del caso se las doy después de escuchar las opiniones de mis compañeros, de todo lo que les he platicado hasta aquí. Víctor, por favor. Sí, a mí nada más me gustaría abonar que aprovechando este caso que nos ha pues complementado Tete, cómo es muy interesante observar aquí, justo en este caso, las diferentes esferas que conforman el ser humano.
Evidentemente esta chica tenía varios conflictos en varios sentidos, ¿no? Lo cual hace, ¿no? No solo en este caso, sino hace complejo esta atención, y justo era uno de los puntos en el anterior caso de que no hay casos únicos, no se puede hacer una receta para decir esta es la generalidad y órale, todos a tomarse esta píldora, ¿no? O a hacer este ejercicio, ¿sí? Sino que esta complejidad que deriva de la historia particular hay que abordarla, hay que irla desmenuzando para justamente acompañar a la persona en su caverna, y pueda ir encontrando estas soluciones. Así es, Víctor, muchas gracias. Y me gusta mucho que retomen esta metáfora de la caverna, porque eso es lo que estamos haciendo incluso esta noche, ¿no? Que además es 2 de febrero, Día de la Candelaria, y muchas cosas se mueven alrededor de esto. Y bueno, me gustaría pues abordar el último caso para poder dar respuesta a otras 2 preguntas que llegaron en este momento. Este caso es de un hombre de 51 años que se ha separado de su esposa recientemente y se encuentra en proceso de divorcio. Tienen un hijo de 10 años y este pequeño vive con la mamá. El motivo de consulta es celotipia. Es este trastorno en donde los celos son demasiados, donde incluso llegan a afectar la vida de la persona que sufre estos celos. Agresión continua con la pareja y además tiene una hernia inguinal izquierda recién operada. Adelante, Elisa, por favor. Sí, gracias. Fíjate que explorar la caverna de cada ser humano siempre es inesperado, espontáneo y muy interesante, porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Ni siquiera el dueño de la caverna, para ser exactos, ni siquiera, imagínate, ni siquiera el dueño de la caverna, ¿no? Entonces, cuando entramos en una caverna donde empezamos a alumbrar el desamparo de la infancia, cuando empezamos a encontrar dolores y heridas que no se sanaron, que se quedaron ahí en la oscuridad, pues entonces lo que estamos viendo son adultos con manifestaciones como esta. ¿De dónde vienen tantos celos? ¿De dónde se genera tanta ansiedad y tanta agresión como para estar peleando con tu pareja que se supone que amabas y que por eso te casaste con ella? ¿No? Creo que a lo largo de caminar el matrimonio y hacerse cotidiana la convivencia, empiezan a surgir esas heridas y esos dolores que nos empiezan a condenar a conductas que ni siquiera nosotros sabíamos que teníamos. Pasa muy frecuentemente, fíjate. Y de pronto la celotipia se vuelve una locura. De verdad es una patología porque nos hace hacer cosas rarísimas. En este caso, el paciente refiere cosas extraordinarias como, no sé, pedirle al vecino subirse a su azotea con unos binoculares para estar espiando qué hace y a qué hora sale su esposa, ¿no? Pagarle a los guardias de la entrada del fraccionamiento para que tomen nota de con quién entra y con quién sale, y cosas así que de pronto están comiéndole el tiempo, la energía, la atención, y luego al final, cuando tiene que encontrarse con su esposa, pues lleva un pergamino de demandas y de reproches, y entonces en vez de platicar, hablar o llegar a acuerdos, termina siendo eso un jaloneo de pelos y de ofensas y de insultos que no se llega a nada, ¿no? Como acompañante en un proceso así, de verdad, ¿de dónde se saca tanta energía para agredir de esa manera? ¿De dónde se saca tanta angustia? Y mi respuesta tiene que estar dentro de esa caverna, ¿saben? No encuentro que pudiera estar en otro lugar. Y aventarse un clavado a esa caverna y ir a ver dónde se toca el desamparo,
¿Dónde se toca ese dolor de la infancia? ¿Dónde se genera tanta ansiedad por quedarse solo? Porque, fíjense, a veces se lucha por la causa haciendo lo contrario. O sea, uno quiere no quedarse solo y trabaja para quedarse solo. Es paradójico y es muy loco, pero los seres humanos así somos, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta en el cuerpo? Mi hipótesis o mi deducción es que esa hernia inguinal es una hernia que aparece a la altura del vientre, casi en unión a la pierna, ¿no? En este caso fue del lado izquierdo. Y muchos autores dicen que el lado izquierdo de nuestro cuerpo representa la feminidad. Y cuando yo hernia aparece izquierda o en la ingle izquierda. ¿Qué está cargando como para que se haya hernia? Y cuando digo que está cargando, estoy hablando de su carga emocional. No estoy hablando de que haya cargado una tonelada de peso, no. Querida Elisa, ¿está tu sonido un poco viciado? Me parece que ahí está, pero seguramente es su internet un poco inestable. Víctor, ¿quisieras recuperar en lo que regresa Lisa? Por favor. Sí, a mí me parece muy interesante estos fenómenos. Y vaya, yo insisto, y con cada caso que veo, confirmo esto que, que comenta en un libro que escribe sobre la pareja, Jorge Bucay, y hace una metáfora con respecto a nuestra experiencia, y dice, somos adultos, pero pareciera que vamos como adultos cargando una mochila que contiene pues todos esos episodios y eventos que vivimos en nuestra historia. Y la pareja suele disparar, desencadenar, decía yo hace un rato, algunas reacciones que me llevan, y dije yo también al principio, así en un tris, me llevan hasta años muy primarios de mi historia, de mi infancia, sin que yo sea consciente de eso. Y entonces tengo o suelo tener reacciones que corresponden a veces a las de un niño, pero en el cuerpo de adulto, ¿no? Entonces, dice Jorge Bucay, entonces nos encontramos con que no vivimos en el presente. Estamos constantemente reaccionando ante cosas que pasan en nuestra vida cotidiana, pero en los formatos de acuerdo a las experiencias que tenemos como referencia en nuestra mochila. Entonces dice, eso es desastroso, porque ya decía Elisa hace un momento, ¿no? Es paradójico que justo el objetivo que parece tener este hombre, que es asegurarse de la pareja, no lo logra y por el contrario, parece que eso más bien lo que hace empuja a la pareja a irse de ahí. Entonces, esta parte biológica me parece muy interesante. Ya recuperamos a Elisa. Perdón. Gracias, Víctor. Sí, Elisa, por favor, continúa, por favor. Ni me acuerdo en qué me quedé, fue un corte sorpresivo que me sacó de toda lógica y sí, fíjate que estabas hablando precisamente de la parte de la hernia inguinal y tu postura era, ¿qué era lo que estaba cargando este individuo en cuanto a lo emocional? Sí, yo les hacía el símil, ¿no? De decir, bueno, no está cargando una tonelada de cosas, pero sí está cargando una tonelada de emociones que al final se manifiestan en el cuerpo como esta salida de
esta hernia por el peso que está no pudiendo manejar, ¿no? Entonces, bueno, desde ver qué le amenaza, cómo le amenaza y qué hay que hacer para recuperar el centro, ¿no? Y bueno, desde el trabajo corporal hasta la biodescodificación, todo lo que se puede hacer son muchas cosas, pero hay que meterse a explorar, ¿no? Y creo que estaba hablando Víctor, no quería yo interrumpirlo, pero bueno, le cedo la palabra a mis colegas. Gracias, Elisa. Tete, ¿qué te gustaría decir para redondear el caso, por favor? Bueno, aquí hay varios síntomas que presenta esta persona, desde síntomas comportamentales y, bueno, llega al punto de un síntoma físico. Los síntomas comportamentales son de las primeras estrategias de adaptación que la persona toma para hacer frente a algún conflicto. Cuando ya la estrategia de orden comportamental no funciona, pues el cuerpo, así nuestro inconsciente biológico, el cerebro arcaico, dice, mira, ¿sabes qué? Hazte un ladito, tú no lo puedes solucionar, ahora yo le entro al quite y entonces desencadena el síntoma físico. Entonces, esta persona, a ver, vamos por partes. La agresión continua con la pareja. Ahí habría que ver cuál es ese peligro que lo está impulsando a luchar, ¿sí? Porque nosotros, como entes vivos, cuando nos enfrentamos a un peligro, pues tenemos las dos primeras alternativas. O le entro a los cocolazos o me echo a correr, ¿sí? Después hay otras, como es paralizarme para hacerme el muerto, cosas así. Pero bueno, en este caso, esta es una de las primeras, ¿sí? Entonces ahí habría que ver cuál es ese peligro que está percibiendo y que de alguna manera su pareja simbólicamente representa, que lo impulsa a agredirla, ¿no? A pelear con ella. Pero al mismo tiempo, esos celos de no me dejes, de necesito controlar todo, tenerte aquí cerca, qué haces, qué no haces, con quién hablas, ¿verdad? Para que no me dejes. Porque desde la biología, el ser abandonado es un gran peligro. Cualquier cachorro en la naturaleza que es abandonado por su madre, eso es una condena de muerte. El cachorro no puede sobrevivir. Y nosotros pensaríamos, bueno, pero pues nosotros acá, seres humanos, civilizados, evolucionados, hay orfelinatos, hay nanas, está la tía, está la abuela. No, es que no funciona así. Reaccionamos de manera arcaica, como en los tiempos de las cavernas. Entonces, biológicamente, la celotipia puede venir derivada de ahí. Desde el si me abandonas, me muero. Nada más que se combina muy interesante con la otra de si me abandonas, me muero, pero por otro lado te pongo tus catorrazos, ¿no? Entonces, bueno, ahí efectivamente habría que ponerle más combustible a la antorcha para que alumbre mejor. Y luego el síntoma físico, que es esa hernia inguinal que él presenta precisamente por la zona. O sea, las hernias regularmente hablan de desvalorización, de rendimiento, de no doy el ancho. Y por la zona en la que está ubicada, habla de una desvalorización a nivel sexual. ¿Sí? O sea, ¿en qué momento no das el rendimiento? Porque
¿Cuál es la razón por la que sientes que no eres suficiente en tu desempeño sexual? Y esas serían las 3 vertientes de la descodificación que abordaríamos en cada uno de los síntomas que esta persona presenta. No sé qué más puedan ahí complementar mis compañeros. Muy bien, muchas gracias, Tete. Víctor, por favor, para cerrar este caso y dar paso a 2 preguntas. Sí, y lo interesante de lo que comentas, Tete, está justamente en cómo lo lee este hombre y cómo para él puede significar esa desvalorización o esa falta de rendimiento, entonces su biología responde. Porque esa es otra ley del inconsciente. Nuestro cerebro arcaico no diferencia si aquello que está estimulando es real, virtual, imaginario o simbólico. Si el hombre se lo está imaginando, el cerebro arcaico se arranca y reacciona para plantear una solución al conflicto que está, ¿no? Aunque en realidad no haya conflicto. Pero así de poderosa es nuestra biología. Así es, así de poderosa es nuestra biología. Pues me gustaría mucho, les agradezco mucho a los panelistas por su participación en esta noche. Creo que nos han enriquecido muchísimo. Y bueno, tengo 3 preguntas aquí en el chat. Yo sé que cada caso es muy particular y que requeriríamos muchos más datos, pero bueno, yo sí quisiera que a las personas que se tomaron pues el placer o la molestia de escribir se llevaran una respuesta. Ahí les va la primera. Dice, tengo un problema de migraña que se manifiesta cada vez que mi esposo toma alcohol. Empiezo a tener visión borrosa con destellos de luces que me molestan mucho porque no logro ver. ¿Cómo ven? ¿Quién nos puede decir? No logro ver bien y con mucho dolor de cabeza. ¿Cómo podría trabajar esta situación con mi cuerpo? Por favor, quien quisiera. Adelante, Tete, por favor. No me quiero poner los lentes porque luego de repente no veo acá y no veo allá. Berta, ¿me podrías decir el nombre de la persona que hace esta pregunta? Claro que sí. Es Araceli Cortés. Araceli, nada más. Lo que pasa es que no me quiero poner los lentes porque quiero ver la pantalla, Araceli, para dirigirme a ti. Mira, la migraña es un síntoma que se presenta porque dice el cuerpo, ya deja de pensar, no vas a encontrarle solución a eso. Ya me cansé. Y si sigues pensando, vamos a tener un colapso. ¿Sí? Con esta problemática que tú expresas de que se te afecta la vista y con la situación que mencionas de tu esposo, el síntoma está relacionado con aquello que no quieres ver. O sea, tu cuerpo dice ya basta. Generalmente la migraña les da a personas que intentan resolver y que están piense y piense y piense y piense en solucionar algo. Entonces, la migraña, el dolor, es así como un estate quieto de tu cerebro arcaico que te dice ya deja de pensar porque voy a hacer cortocircuito. ¿Sí? ¿Hay manera de tratarlo? Sí, claro, hay manera de tratarlo y entonces vamos buscando alternativas. Y muchas de esas alternativas pues pueden estar en el abordaje corporal que dan aquí los compañeros. Muchas gracias, Tete. No sé si Elisa o Víctor quisieran enriquecer este caso o paso a la siguiente pregunta. Pasamos. Muy bien. La otra pregunta es muy sencilla.
¿Se puede tratar la ansiedad y la depresión a través de técnicas de descodificación? Sí, ¿cómo? Adelante, Elisa, por favor. Sí, sí, claro que sí. La descodificadora estrella aquí es TT, pero yo me adelanto a decir que sí, porque la descodificación es una herramienta fabulosa, realmente. Entonces, siendo la depresión y la ansiedad un síntoma comportamental, ¿no? Claro que sí. Y no quiero dejar de subrayar también que hay que echarse el clavado a la cueva. O sea, eso es inevitable, por donde sea, ¿eh? Con descodificación, con cuarzos, con chamanes, con lo que quieras, tienes que meterte a tu cueva con tu linterna y ir a ver qué hay ahí, porque la depresión y la ansiedad, pues son dolores que no hemos limpiado, recuperado, reacomodado, ¿no? Pero seguro te nos puede decir más específicamente qué es lo que hace la descodificación con esto. Muchas gracias, Elisa. Muy valioso esto, claro. Y Tete, ¿quieres cerrar este tema de ansiedad y depresión? Bueno, aquí obviamente hay que sacar la linterna para ver qué es lo que está generando la ansiedad y qué es lo que está generando la depresión. Pero la ansiedad es la anticipación a un peligro que muchas veces no he logrado detectar. No es lo mismo que el miedo. El miedo es hacia algo concreto. La ansiedad es hacia un peligro que no he logrado detectar. Y entonces aquí la exploración viene a ir encuadrando cuáles son los eventos que te desencadenan la ansiedad, para entonces, bajo ese encuadre, buscar cuáles serían cuál es el peligro que te está amenazando y que te genera esto. ¿Sí? Tuve un chico que lo atendía, fue mi primer consultante a distancia. Él estaba en un país del norte, bastante lejos, y, y veíamos eso, ¿no? Entonces, a través de todo el encuadre de las preguntas de esto, veíamos, y él logró encontrar qué era lo que le generaba la ansiedad. Y a partir de ahí, de que comprende lo que pasa en su cuerpo y con algunas otras técnicas de relajación para que pudiera manejar la ansiedad, le llevó un rato, porque la ansiedad, como es algo tan, a veces tan impreciso, no es tan rápido. Pero sí, después de 9 meses, él fue capaz de gestionar su ansiedad. En el caso de la depresión, es otra la situación. Y también ahí viene la exploración, porque la depresión es una forma en la que el cuerpo se defiende de algo que lo está sobrepasando. Dice el maestro Laurent Dalí, es mejor estar depresivo que muerto. ¿Sí? Y entonces es una forma de defenderse de algo que lo está sobrepasando. Entonces ahí también hay que sacar la antorcha y hay que ir encuadrando todo lo que ha sucedido en la vida de esta persona para que pueda encontrar lo que le está generando la depresión y que encuentre estrategias para poder gestionarlo. Y me voy a tomar otro medio minuto porque yo les dije al final, y al final les platico qué pasó con la historia de esta chica, porque fue un caso que me dejó mucha huella y fue fabuloso cuando ella logró, la chica de la sinusitis, cuando ella logró encontrar alternativas para todas las áreas de peligro que vivía. Yo ya la había visto, ¿no? Pero es el consultante el que se tiene que dar cuenta. Y yo recuerdo que le pregunto, oye, ¿y la sinusitis cómo va? Así, ¿verdad?
la sinusitis. No sé cuándo desapareció. Y esos casos de veras son así como el de este chico con la ansiedad, otras personas, cuando la persona se da cuenta de que a través de comprender lo que pasa en su cuerpo y la aplicación de diversas técnicas terapéuticas, puede gestionar lo que está pasando en su cuerpo. Muchas gracias, Tete. Quisiera decirte un recado que te manda Araceli Cortés, que dice: muchas gracias, Esther, por tu valiosa información. Creo que ya es hora de echarme un clavado a mi cueva. Así es, Araceli. Ahora sí que bienvenida a los clavados, a las piscinas, a las cuevas, porque ahí es donde encontramos la solución para muchos de los eventos que nos están conflictuando actualmente. También tengo por aquí un comentario en donde se agradece que se haya retomado hablar de la ansiedad y la depresión, porque es un tema que lo está mortificando mucho a la persona que escribió. Y bueno, en realidad ahorita, dada la situación pandémica y desde antes, yo creo que tanto la ansiedad como la depresión son problemas de salud muy importantes que tienen que atenderse. Aquí estamos explicando el punto de vista terapéuticamente hablando, corporalmente hablando, descodificadoramente hablando. Cualquier tristeza, cualquier situación que se salga pues de lo que podemos controlar, es importante que lo atendamos. Otra pregunta más: ¿qué relevancia tiene en la terapia de descodificación que la persona esté siendo medicada, por favor? A mí me gustaría abonar ahí a esa pregunta, aunque creo que Tete tendrá una mejor opinión, pero me gustaría abonar que la descodificación no está en contra de la medicina. La medicina ha aportado mucho y abona a nuestra salud. Justamente el nombre que le hemos dado a este programa, Descodificación Biointegrativa, justamente incluye todas esas áreas, todas las aristas que puedan abonar, que puedan contribuir al desarrollo y al bienestar del ser humano. Por supuesto que gracias a la medicina y a la ciencia, pues se ha avanzado y hay cosas que sin la medicina, desgraciadamente, pues la persona fallecería. ¿Mm? Y esas aportaciones son muy ricas y no se pueden desdeñar. Muchas gracias, Víctor. ¿Quieres hacer algún comentario, Tete, sobre esto de la medicina? Y a ver si Sí, puedes, para claro. cerrar la última inquietud, ¿qué significa el dolor de garganta? Es otra persona que comenta y luego les hago conocer todas las flores que les están echando a los terapeutas esta noche. Ok, vamos a ver primero el dolor de garganta, qué lo está ocasionando. Pero bueno, por la garganta pasa el bocado que me como, el bocado que me trago. ¿Qué puede estar pasando? Hay un bocado que me tengo que tragar y no quiero, o hay un bocado que yo quisiera atrapar, que yo quisiera tragar, pero no puedo. O sea, y ese bocado, hace rato lo mencionaba Víctor en las leyes del inconsciente, ese bocado puede ser real, como un filete, o puede ser simbólico. La miradita que me aventó la ex de mi novio, ¿sí? O las palabras sarcásticas de mi jefe. O sea, todo eso puede ser un bocado. O sea, es algo que está ahí, que me lo he tragado, pero no me lo quiero tragar, o que está ahí atorado, o que quisiera echarlo para afuera, ¿sí? O sea, la garganta es el canal por donde pasa el bocado. Entonces puede estar relacionada con varias de estas cosas. Y precisamente ahí es donde viene la exploración.
¿sí? Pero había algo que quería yo comentar a propósito de lo que, de la pregunta que hacían. Sobre la medicina, sí. Sobre la medicina, ¿Qué sí, sí, muy. relevancia tiene la medicina, el medicamento, para el trabajo de biodescodificación? Bueno, número 1, nosotros como acompañantes en descodificación ni recomendamos tratamientos médicos porque no somos médicos, ni le pedimos a las personas que dejen sus tratamientos médicos porque tampoco somos médicos. Lo que hacemos es acompañar a las personas para que precisamente esos medicamentos tengan el mejor efecto. Y el consultante los dejará cuando su médico lo determine. Yo he tenido personas con diabetes que les he dicho, vea que te hagan otro chequeo. Pídele a tu médico, si él lo considera conveniente, que te empiece a reducir el medicamento. Y cuando su médico dice, oye, pues no sé qué estás haciendo, pero síguelo haciendo porque esto va muy bien. He tenido consultantes que han recibido tratamientos de quimioterapia, de yodo radioactivo, que están ahí tranquilos. Me acuerdo mucho de una chica que recibía quimio y saliendo de la quimio se iba a comer tacos. Jamás tuvo náuseas, jamás bajó de peso, jamás perdió el apetito. O sea, lo único que perdió fue el pelo. Y se lo dije, y lo perdiste porque desde el principio, desde que ibas a empezar la quimio, te compraste gorras y pelucas. Pero tal vez ni el pelo hubieras perdido. O sea, ella terminó todo su tratamiento. La otra chica que la trataron con yodo radioactivo, dice, tráiganme mi computadora. O sea, este tratamiento consiste en que les ponen radiación y tienen que estar aislados porque se vuelven radioactivos ellos. Entonces le decían, es que vas a estar muy cansada, vas a querer estar durmiendo, no, vas a perder el apetito, vas a tener náuseas. Ella dijo, tráiganme mi computadora, porque esto está muy aburrido. Y siguió trabajando. ¿Sí? Entonces, nunca recomendamos suspender un tratamiento médico. Y le decimos a la persona, habla con tu médico, dile que vaya probando esto. De hecho, esta chica del yodo radioactivo, a ella la iban a operar a principios de enero, pero tenía un viaje a mediados de enero. Le digo, habla con tu médico. Pregúntale que si pueden retrasar un poco la operación, porque ese viaje va a ser muy sanador para ti. Habló con su médico le dijo no hay problema, la operaron hasta fines de enero y cuando el pronóstico era extirpar toda la tiroides, solo le quitaron la mitad de la tiroides y de los 52 nódulos que le quitaron, todos dieron negativo a malignidad. El yodo radioactivo fue mera precaución de su médico. Muy bien, Tete, muchísimas gracias. Van a lanzarles en este momento una encuesta para que evalúen, por favor, el trabajo pues, que hemos estado haciendo aquí esta noche. Benjamín, si nos haces favor de ponerla ahí en pantalla. Ok, ahí está puesta. Ustedes pueden votar, no, sino es una encuesta de satisfacción que Benjamín nos hace favor de poner. Por favor, contéstenla. Y mientras esto sucede, pues, bueno, solamente comentarles a los panelistas que estamos recibiendo mucha información, muchas preguntas que serán contestadas en los cursos introductorios y todo esto, de lo cual nos viene a hablar nuestra queridísima compañera Fernanda Madri. Adelante, Far, por favor. Si abres tu micrófono, querida Fernanda, por favor. Si me permites, Berta, dicen que Listo, desaparece. Perdón, Fer, permíteme un momento.
No desapareció la encuesta, nada más busquen, debe estar minimizada. Gracias, Fer. Ok, perfecto. Pues bueno, chicos, buenas noches. Mi nombre es Fernanda Madrid. Soy parte del equipo de admisiones de CADU. Estoy muy contenta por haber compartido esta bonita charla que tuvimos con algunos de nuestros equipos de docentes, como es Víctor, Berta, Elisa y Esther. Y pues bueno, a mí me toca platicarles un poquito la parte de donde no termina este camino aquí. Nosotros somos un instituto en desarrollo humano. Tenemos 20 años de experiencia trabajando a través de cursos, talleres y formaciones completas. Dentro de estas formaciones justamente entra descodificación integrativa, en la cual tenemos 11 años trabajando en este tema a través de un diplomado, donde nos permite a ustedes hacerles llegar pues todas las herramientas necesarias para poder acompañar a otros, pero también para empezar a reconocerse. Es un proceso muy bonito en donde a nosotros nos permite pues poder enseñarles todas esas herramientas, pero también que ustedes empiecen a trabajar en su propio crecimiento personal. Esto, pues bueno, tenemos dos formas de hacerlo llegar a ustedes. La primera y la principal, pues sería mediante el diplomado, donde ustedes, pues bueno, a través de 24 módulos de formación estarían recibiendo, pues todas estas herramientas. Pero bueno, nosotros previo al diplomado, que ya estamos a punto de comenzar, tenemos un taller introductorio al cual nos gustaría muchísimo que pudieran acercarse un poquito a nosotros, en donde, pues bueno, vamos a estar trabajando a partir de este próximo 8 de febrero, del 8 al 13 de febrero, con un taller introductorio en modalidad online. Y la modalidad presencial se daría aquí en Querétaro el domingo 14 de febrero. El costo regular de este taller es de 3,250 y ahorita ustedes por tomar este webinar se pueden inscribir por 1,950. Este sería el primer paso para empezar pues a emprender, ¿no?, este proceso de crecimiento tanto personal como profesional, en el que ustedes nos permitan y nos abran las puertas para poder compartir todas estas herramientas tan valiosas para ustedes. Bueno, aquí les dejamos un poquito de la estructura de las próximas fechas de talleres y pues bueno, si ustedes nos pueden apoyar un poquito con la encuesta, ahí les va a dejar una opción donde si gustan recibir más información de parte de nosotras, pues bueno, ya nos estaríamos poniendo en contacto el día de mañana con ustedes para poder dar seguimiento en todos, pues bueno, las preguntas, ¿no? O toda la información que nosotros debamos preguntarles. No sé si alguien tenga una duda de lo que he platicado hasta aquí o necesiten que les refuerce algo un poquito más. Me lo pueden poner por chat o bien apoyarnos con responder la encuesta para podernos dejar sus datos. Sí, Fer, por ahí había los comentarios de que, bueno, están pidiendo la oportunidad de tener consulta con Esther, con los terapeutas aquí presentes. Yo creo que esos datos se pueden dar de manera ya individual, ¿verdad, Fer? Exactamente, sí. Pues sí, o sea, si nos apoyan con dejar sus datos, ya sea que necesiten información respecto a la formación o en terapias personalizadas, pues ya nosotros les haremos llegar pues los contactos directos de nuestros docentes, quienes pueden brindarles este tipo de acompañamiento terapéutico para que ya ustedes puedan gestionarlo directamente con ellos. Perfectamente, Fer, muchísimas gracias. Cualquier duda o inquietud, ahí parece, yo creo que les van a poner los teléfonos en pantalla para que se puedan comunicar. Así es, no sé, sí. Ajá, ahí. Listo, pues miren, de todas formas, bueno, así como punto número 1 está la encuesta y nos pueden dejar sus datos. Si no, pueden tomar cualquiera de nuestros teléfonos que están ahorita viéndose en pantalla. Está el mío, que soy Fernanda Madrid, y dos de mis compañeras, que es Carolina Rey y Alejandra Farrera. Y respondiendo un poquito a las preguntas que nos dejan, el diplomado sí está abierto a cualquier persona porque justamente es una formación donde ustedes van a aprender absolutamente todo lo que necesiten. Desde cómo se conforma el cuerpo hasta las herramientas terapéuticas que ustedes necesiten para poder acompañar a otros. Entonces sí está abierto para todo público. ¿Se otorga algún tipo de constancia? Sí, es una certificación que está avalada tanto por nosotros, que somos el Instituto en Desarrollo Humano, como por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en México. Entonces, por estas instituciones está avalado. Y, ok, perfecto, Tere. Sí, ya vi que te interesa datos de los terapeutas.
Y pues bueno, creo que son todas las dudas hasta el momento. Igual, pues bueno, nosotros vamos a estar pendientes para poder dar seguimiento y atenderlos personalmente. Perfecto, Fer, te agradezco mucho toda esta información y les agradezco mucho a los superterapeutas que estuvieron con nosotros esta noche, acompañándonos para darnos una pintadita chiquita de lo que es el diplomado en descodificación biointegrativa. Muchísimas gracias a Tete, a Elisa y a Víctor por haber estado con nosotros esta noche, a ti, Fer, por ahí varios miembros de CADU, Andrea, Fernando Posadas, Said, que estuvo desde hace rato checando por aquí el trabajo, y pues les sugerimos, por favor, que estén al pendiente de la página de CADU, porque ahí es donde sale la información de cuándo vamos a tener sesiones de este tipo de webinars, alguna otra conferencia. Síganos pues en redes sociales para que estén enterados de esta información. Muchos mensajes de agradecimiento. Yo solamente les agradezco a ustedes y nos vemos en la próxima charla. Un abrazo a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Gracias, buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Muchas Muchas gracias a buenas ti, noches. Bertela Díaz, porque hiciste de este panel algo ligero y aligeraste pues nuestros nervios. Muchísimas gracias por la manera en la que lo llevaste. Gracias a todos. Buenas noches. Como Gracias. siempre, Bertestela, la voz que llega hasta el fondo del alma. Mil gracias, Tete. Es un honor recibir ese piropo. Muchas gracias.